es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Nueve de la mañana, ¿cómo les va? Bienvenidos a DTV Noticias. Así arrancamos esta jornada día viernes ya de este mes de julio que empieza a meterse en el receso invernal aquí en el Parlamento. La semana que viene, recordemos que, hay 2 semanas de receso que estamos esperando porque claramente habrá alguna que otra actividad, pero bueno, los horarios serán un poco más reducidos para estas 2 semanas invernales. Nosotros vamos a estar acá repasando lo que fue dejando estos días que estuvieron transcurriendo, porque tenemos obviamente información respecto a lo que dejaron las comisiones y sobre todo las repercusiones, ¿no?, del trabajo de esta semana aquí en la Cámara de Diputados y que obviamente estuvieron dialogando los legisladores aquí en la pantalla de DTV. Vamos a ver si hay alguna agenda parlamentaria en lo inmediato. Vamos a saber igual cómo se van tejiendo las negociaciones para después del receso, para lo que va a ser agosto. Sabemos que algunas comisiones van a pasar ya directamente para la primera semana de agosto, como por ejemplo la de juicio político, y también algunas que se suspendieron esta semana y que, están evaluando en qué momento poder llevarlas adelante. Y tenemos la convocatoria oficial por parte de la oposición para una sesión especial el 23 de agosto, que también vamos a estar metidos en ese tema. Pero, quien tiene más información es Gonzalo Solabarrieta y por eso le vamos a dar la bienvenida. Muy buen día, Vero, para vos y para toda la gente que está viendo Diputados Televisión. Estamos en este día viernes, cierre de semana, buen día. Respecto a lo que tiene que ver con la agenda oficial, continuamos con la misma línea de lo que habíamos mencionado en la jornada de ayer. Nada publicado, nada de manera oficial. Hay una intención, por ahora, es lo que se espera, que para estas 2 semanas que vienen, en el receso invernal, pueda llegar a haber algún tipo de actividad. Cuando nos cruzamos, lógicamente, aquí en los distintos sectores de la Cámara con los diputados, sean oficialistas, opositores, la gran mayoría, cuando les consultamos acerca de la posibilidad de alguna comisión para la próxima semana o para la otra, tal vez no tiende tanto a una respuesta afirmativa, al menos para la primera semana del receso invernal, lo cual no quiere decir, Vero, que podamos tener para la segunda alguna comisión permanente, básicamente, con distintos temas que se prevén tratar. Lo más fuerte y seguramente lo más potente, por así mencionarlo, vendrá lógicamente ya a partir de la primera semana de agosto, en donde tendremos la Comisión de Juicio Político, como así lo anunció en la última reunión la diputada Carolina Gagliar, y con lo que serán las 3 semanas previas, básicamente, para la posible sesión especial que ha convocado la oposición en la última sesión para que el 23 de agosto el recinto esté colmado con los diputados y diputadas en sus bancas, con la intención de poder votar la ley de alquileres. A ver, los proyectos apuntan no a derogarla, sino a modificar algunos puntos articulados que tienen que ver sobre todo con el índice y también con el tema de por cuántos años, por cuánto tiempo se realizan los contratos. Al mismo tiempo, dentro de esa sesión especial, imaginamos que, a ver, Vero, no sé vos qué información tenés o qué podés llegar a persuadir, pero imagino que además habrá otros proyectos importantes que se van a tratar. ¿O vos crees que puede llegar a ser una sesión únicamente con la ley de alquileres? Yo lo que imagino es que dentro de esta sesión se puede llegar a generar la aprobación, por ejemplo, del proyecto de ley de licencias, ¿no?, que es tan amplio, tan complejo y que se viene ya trabajando aquí en la Cámara. Y vamos a ver, Gonza, primero hay que ver cómo queda tanto la oposición como el oficialismo parados después de las PASO que van a ser el 13 de agosto. Para empezar, eso es un tema que siempre repercute en el Congreso de la Nación, sobre todo en los espacios políticos.
Y segundo, es una sesión que convoca la oposición, ¿no? Yo lo que imagino es que el oficialismo, salvo que quiera negociar un proyecto de ley importante para el Ejecutivo en el día de hoy, me imagino más una cuestión energética en ese punto, no creo que baje al recinto sin dejar que la oposición junte el quórum, como suele suceder cuando uno pide una sesión, ¿no? Si la oposición logra el quórum, Claro. imagino que el oficialismo allí bajará y propondrá su agenda también. O tal vez pueda convocar Exacto. a una sesión especial paralela, como ha sucedido en otras oportunidades. No sé si recordás alguna que otra vez que se había propuesto por parte de Cobo, se había pedido la sesión de alquileres y el oficialismo puso una sesión temprano ese mismo día. Se hizo la del oficialismo, la de Cobo se bajó. Sí. ¿No? Me parece que está complejo. Salvo que el oficialismo quiera avanzar con una iniciativa en particular, yo veo que por ahí esa sesión va a dejar el Frente de Todos que los opositores que la han solicitado busquen el quórum y la lleven adelante, ¿no? A partir de eso, ver cómo se discute Sí. ya en el recinto. Pero habrá que ver qué pasa con la interna Estaba de pensando Larreta y Bullrich, sí. cómo queda parado el Juntos por el Claro. Cambio también aquí en la Cámara de Diputados. Es una fecha compleja porque se hace después también, inmediatamente después de las elecciones. Y bueno, imagino que si bien el lema es que el que pierde acompaña al ganador, imagino que habrá que barajar cartas de nuevo dentro de la oposición. Sobre todo, hablo de la oposición porque, bueno, en el Frente de Todos hay una interna, pero bueno, ya Grabois dijo que si Massa llega a ganar va a acompañarlo. Entonces, Sí, va a acompañar. la más feroz Y va a hasta pedir ahora. los votos también para Massa. Claro, la más feroz hasta ahora es la de Bullrich y Larreta. Totalmente. Sí, creo recordar que esa sesión de la cual hacías mención, Vero, tenía convocatoria, si mal no recuerdo, para las 11 de la mañana, bien temprano. Creo que es el recuerdo que tengo de esa sesión que mencionás. Pero sí, claramente, y en este caso me parece que la tarea de labor parlamentaria va a ser más que importante, sobre todo pensando en esto, ¿no? En los temas que pueda llegar a convocar también por parte del oficialismo en esta posible sesión del 23 de agosto, que como bien decías, en caso de que junte el quórum la oposición, obviamente que el Frente de Todos va a estar dispuesto a sentarse en las bancas y poder tratar estos dos dictámenes que hay, uno del oficialismo, que busca algunos beneficios respecto de la propia ley, a la actual, y directamente la oposición que busca modificar el articulado base, que son, el índice por el cual se miden los alquileres con actualizaciones casi mensuales, básicamente, y también los contratos que podrían volver a los 2 años antes de que se genere esta ley de alquileres allá por mitad de año del 2020. Exactamente. Bueno, hay que ver también cómo llega la oposición, que si bien tiene su dictamen en minoría, bueno, sabemos que dividió aguas también ese mismo dictamen. Gonza, bueno, vamos a estar pendientes. Me imagino que tendrás también agenda vinculada a lo que sucede en la Cámara de Diputados por fuera de las comisiones. Sí. Porque, bueno, obviamente las puertas de la Cámara Baja y del anexo están abiertas para otras actividades, así que vamos a estar seguramente repasando en breve con vos alguna que otra cuestión. Dale, Vero, sí, exactamente, porque hoy en la Cámara hay varias actividades. Una tiene que ver con lo que va a suceder en el Palacio Legislativo, en el Salón Delia Parodi. Hay un evento realizado, que se va a realizar en realidad para el mediodía, que tiene vinculación a la situación actual en Jujuy. Solamente te voy a dar anticipos de lo Muy que va a bien, venir y luego títulos. podremos desarrollarlo más sobre el cierre. Y también alguna actividad que teníamos prevista, al menos en la agenda, que es obviamente por fuera de las comisiones permanentes, que es un evento que va a realizar la diputada Micaela Morán y que está vinculada al tema del transporte público ferroviario, a los trenes, así que estaremos en un ratito ya ampliando un poco más la información con toda esta agenda en un día viernes que para algunos que piensan que tal vez los lunes y los viernes son relajados porque no hay comisiones permanentes, bueno, no, aquí en la Cámara hay actividad y varia, te diría, con muchos temas por delante. Me parece muy bien, Gonza. Bueno, seguimos entonces en un ratito nada más. Gracias. Dale, Vero, aquí estaremos. Bien, vamos a meternos entonces, les decía, ¿no?, en las repercusiones de los legisladores que estuvieron hablando aquí en la pantalla de DTV. En este caso estuvo charlando en el programa de Amanda Alma Carlos Heller, así que vamos a escuchar lo que decía el diputado.
En realidad fue la continuidad de la reunión que hicimos la semana anterior cuando vinieron los directivos de YPF encabezados por el presidente, y en realidad incluso se aclaró, porque tendría que haber sido la primera entrevista o la primera presencia la de la secretaria, pero ella explicó que había tenido algún problema de agenda y justamente para ganar tiempo avanzamos en ese orden. Bueno, creo que hay que juntar las dos presentaciones que nos hicieron, que completan un panorama bien amplio de lo que representa Vaca Muerta. Algunos datos, dijo, hoy Vaca Muerta está al 8% de su capacidad, 8% de su capacidad. Así que imaginémonos todo lo que se puede desarrollar. Y obviamente todo lo que es energía, combustibles, tiene el problema de la extracción y el problema del transporte. Es decir, que son cosas vinculadas. Si no tenés lo que transportar, el gasoducto es medio decorativo. Claro. Y viceversa, si tenés producción y no tenés cómo transportarlo, seguís estando en un problema. Así que hay que verlo todo esto en un conjunto virtuoso de desarrollo de la capacidad productiva y de la capacidad de traslado, que es el gasoducto, y de almacenamiento, que es el proyecto de gas licuado, que es otra manera de transportar ese gas a través de justamente lo que es el proceso de licuación y almacenamiento, y para esto se está avanzando en esta asociación con Petronas, que es también una empresa estatal, 100% estatal, y que sería la que llevaría adelante este proyecto, que como se explicó no es el único, pero evidentemente es el primero, tiene una envergadura significativa y un alcance significativo. Bien, vamos a seguir escuchando la palabra de Carlos Heller, que estuvo hablando sobre la presentación de Rollón aquí en el plenario que él encabeza con la Comisión de Presupuesto, y también estuvo participando en la de Energía, sobre GNL, pero también estuvo hablando sobre el tema inflación. Recordemos que ayer el INDEC brindó los índices del mes pasado. Hubo una desaceleración de la inflación que en el mes anterior casi había llegado a un 8% y ahora bajó una bajada bastante importante y pronunciada al 6%, así que estuvo hablando también de lo que es la inflación argentina, pero también cómo repercute en el mundo. Hay un montón de informes muy interesantes del Fondo Monetario Internacional, no referido a la Argentina. Hay un informe del Fondo Monetario Internacional sobre Europa que dice que la inflación es producto del aumento de la rentabilidad de las grandes empresas. Sin vuelta de hoja. Y hay otro estudio también del Fondo Monetario Internacional que dice que la inflación en los países en vía de desarrollo es producto del alto endeudamiento en moneda extranjera. Las dos cosas que pasan acá. Claro, digo para que entendamos las causas y dónde están los problemas. Porque si no parece que dicen, hay que bajar la inflación. Y todo lo que dicen eso, lo que dicen es, hay que recortar el gasto, hay que bajar el gasto. No, mire, los verdaderos problemas de la inflación están en la puja distributiva, en la apropiación de porción de torta más grande que tienen los formadores de precios, por un lado, y en el impacto que tiene sobre nuestras economías el endeudamiento fenomenal en el que nos metieron. El Fondo Monetario sostuvo que los altos niveles de deuda aceleran la inflación. 5 de julio del 2023. Declaraciones de Cristalina Georgieva que toman. Y acá tengo la otra, que fue motivo de una nota este fin de semana, el escandaloso fenómeno de la inflación por codicia, explicando este tema de que 772 corporaciones, las más grandes del mundo, sumaron 1,1 billones de dólares de sobreganancias, de lo que llaman ganancias inesperadas, cada año de los últimos 2 años,
producto de la pandemia. Entonces, estos son los grandes temas que hay que ver cómo neutralizamos o cómo aminoramos el impacto que tiene sobre nuestras economías, porque si no, es muy difícil que la verdad se pueda resolver los problemas de fondo. Y ahí escuchábamos la palabra de Carlos Heller, que estaba hablando entonces sobre la inflación. Recordemos que hubo un descenso muy importante en los porcentajes del índice que establece el INDEC respecto a mes, y este fue el índice de junio, del mes de junio, que se conoció en el día de ayer. Estuvo hablando también con nuestros compañeros del análisis, Eduardo Fernández, el diputado del Frente de Todos por la provincia de Córdoba, habló sobre la sanción que tuvo el proyecto de las deudas que tienen distintos municipios del país con Elenosa, y que básicamente, como les decía, tuvo sanción en la Cámara de Diputados en la última sesión especial que se llevó a cabo y que ya tiene giro al Senado de la Nación. Vamos a escuchar lo que decía entonces respecto a esta iniciativa. El total de la deuda de Enosa, le voy a decir números redondos, era más o menos 85 millones de dólares. Eran deudas que no fueron especificadas y que estaban en cabeza de los municipios con garantía también de coparticipación de las provincias o en los prestadores de servicios, que en muchas de estas ciudades, no solamente en Córdoba, en otros lugares, son de cooperativas. Entonces el problema pasó a ser de los ciudadanos. Hay grandes ciudades importantes como Río Tercero, Cosquín o Villanueva, que la deuda es muy importante y condiciona toda la evolución del municipio y pasa a ser un problema no para el municipio ni para la provincia, sino para los ciudadanos. Por supuesto que las arcas provinciales también iban a sufrir porque Enosa tenía que ejecutar esa retención de coparticipación. Buenísimo. Y Eduardo Fernández también estuvo hablando sobre las iniciativas que restan tratar en la Cámara de Diputados. Recordemos que se viene el receso invernal y habrá que ver qué temas van a pasar para lo que corresponde a la segunda mitad del año, atravesados por las elecciones nacionales, ¿no?, presidenciales, que van a desarrollarse el 13 de agosto, las PASO, pero luego también viene un tramo hacia las generales en el mes de octubre. Bueno, ¿cuáles son los temas que considera Fernández a tratar? Lo escuchamos. Hay proyectos importantísimos que no están siendo tratados. En el Senado ayer, con el problema que se usa electoralmente de la droga, la lentitud de la justicia, se frenó justamente dar la aprobación para una cantidad de jueces y fiscales importantísimos. Y resulta paradójico y contradictorio que en medio de un proceso donde, bueno, parece que hace un mes han perdido la palabra republicanismo, la oposición. Habla de ello cuando tienen un número, en realidad lo hacen para interrumpir, porque frenar, se puede frenar incluso políticamente, pero entonces si vos tenés un número para evitar el quórum, la práctica política es impedir el funcionamiento del Congreso, ya no como una cuestión puntual, sino como una política. En la Cámara de Diputados usted vio toda la cantidad de despachos de leyes que salieron en la última sesión. Algunos iban a perder carácter parlamentario y se hizo un acuerdo para poder tratar esto, pero cada vez que hay que hacer una sesión, que en lógico debate político se pueden incluir temas que interesan más a una fuerza, a algún bloque que otro, compatibilizar eso, pero el no funcionamiento es una actitud antidemocrática. Antidemocrática. Aún, como tenemos. Antidemocrática. ¿Le parece? Digo, no dar quórum es antidemocrático. Aparece como un juego democrático, aparece como una herramienta democrática, pero impide cuestiones muy importantes.
Bien, y después de escuchar a Eduardo Fernández, vamos a meternos en una de las iniciativas que es la capacitación de lenguas de señas, y vamos a aprovechar esta situación para hablar también con Gonza sobre este proyecto de ley que fue presentado por distintas diputadas. Ahí vemos, por ejemplo, la letra de Gisela Marciota, también de la Fodina Rosana Bertone y María Rosa Martínez del Frente de Todos, que presentaron esta iniciativa en el año 2022, en el mes de diciembre, y tiene giro a la Comisión de Discapacidad y de Presupuesto y Hacienda. Bueno, ¿qué busca? Establecer la capacitación obligatoria en lengua de señas para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en el ámbito de los 3 poderes del Estado Nacional, y para aquellas que ejerzan un rol especial en lo que es la atención hacia el ciudadano. Se enmarca, Gonza, vamos a seguir detallando la placa que se enmarca en la reciente sanción de la ley que reconoce la lengua de señas argentina como lengua natural y originaria de, que da parte a la identidad lingüística y la herencia cultural de las personas sordas. Y hay que destacar que en diputados se votó en noviembre del año 2022, tuvo 229 votos afirmativos, y en el Senado en el año 2023 tuvo 60 votos afirmativos. Gonza, ¿alguna particularidad de esta iniciativa que quieras destacar? Bueno, en principio obviamente la separación, digamos, de lo que es un proyecto del otro, porque lo que se estaría votando de aquí en adelante y que por lo menos tiene por ahora la particularidad, vos lo dijiste recién, de que tiene que tener giros tanto en la Comisión de Discapacidad como en la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Esta ley ingresa dentro de lo que fue esta ley aprobada, como bien dijiste, en noviembre del año pasado aquí en la Cámara de Diputados y este año en el Senado. Bueno, justamente dentro de esa ley que reconoce a la lengua de señas argentinas, bueno, una capacitación dentro de la misma y que tiene que ser aprobada para que en los 3 poderes del Estado se realice esta capacitación, que está vinculada o que está señalada para aquellas personas en atención al público, como puede ser, quien recepciona a la gente en los distintos estamentos del Estado, o que tiene que tener un diálogo, por ejemplo, con alguna persona sordomuda y necesita de esa comunicación, pero que también, al mismo tiempo tiene como un apartado porque él tiene la posibilidad de que cualquier persona que forme parte de los 3 poderes del Estado y que no requiera de una comunicación explícita con alguna persona en la atención al público, por ejemplo, con alguna persona sordomuda con la cual se pueda encontrar en la recepción o en el diálogo, de alguna manera también lo que se dice es que si vos necesitás por algún motivo en específico conocer y poder comunicarte de esta manera, también lo podés realizar. Es decir, está apuntado a un sector sobre todas las cosas en cualquiera de los 3 estados poderes del Estado, pero que al mismo tiempo te permite a vos, si querés aprender, poder realizarlo de manera gratuita, porque en definitiva es una capacitación, Vero. Exactamente, por eso la ley incluye, como bien dice la placa, que el Estado fomente e impulse el acceso y el uso de lo que es la lengua de señas de todas las personas que por cualquier motivo elijan comunicarse en esta lengua, como bien lo estaba diciendo Gonza, y plantea que para promover su difusión se requieren de acciones concretas que incentiven su aprendizaje y utilización por parte de toda la comunidad. También, como dice la placa, es parte de asumir los compromisos al aprobar la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad mediante lo que es la Ley Nacional 26.378, que habla de la obligación de que todos los estados tienen que generar este tipo de normativas. Y para la capacitación de las organizaciones de consulta sobre la lengua de señas serán aquellas constituidas íntegramente por personas sordas que las representen y que se encuentren oficialmente constituidas e inscriptas en un reconocimiento del Estado Nacional, provincias y respecto a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, Gonza, nosotros acá en la Cámara de Diputados tenemos todo un equipo de personas que se encargan de poder comunicar lo que va sucediendo en las comisiones y sobre todo en las sesiones a partir de lo que es la lengua de señas.
Exacto, Vero, exacto. Sí, siempre vemos a todo el equipo que inclusive trabaja cuando, bueno, hay sesiones especiales y que todo el tiempo hay una comunicación en la lengua de señas para que aquellas personas que están, bueno, observando la sesión especial a través de la pantalla de Diputados Televisión puedan enterarse de qué es lo que sucede gracias a la comunicación que permite esta lengua y que justamente es lo que sería el beneficio de empezar a tener una comunicación más fluida y que no solamente sea un sector el que tenga que aprenderlo por una cuestión profesional, sino que además cualquiera de nosotros pueda realizarlo ante, no sé, cruzarnos con personas que aquí en la Cámara podemos comunicarnos de esa manera y que observamos y que, bueno, de todas maneras vale la pena aclarar que existe una capacitación muy, por así decirlo, mínima como para aprender lo básico dentro del ámbito de la Cámara, pero esto es para ya un poquito un contexto mucho más grande a nivel nacional. Exactamente. Y por eso, dentro de lo que es la normativa, lo que indica es que los responsables de que se aplique esta ley sean las autoridades máximas de los 3 poderes del Estado Nacional y tengan la colaboración y la participación de asociaciones sindicales correspondientes, es decir, que los gremios también estén trabajando al respecto de esto. Y por último, la autoridad de aplicación va a certificar la calidad de las capacitaciones que tienen que contar con la aprobación de las organizaciones de consulta que promuevan la enseñanza del lenguaje de señas y los gastos que demande el cumplimiento de la presente ley se van a imputar a las partidas presupuestarias de los organismos públicos involucrados. Esta es una de las iniciativas entonces que queríamos repasar con ustedes y que estábamos repasando también con Gonzalito Solabarrieta allí en nuestro móvil. Bueno, vamos a continuar así con la programación hoy de DTV Noticias. Vamos a tomarnos unos minutos para ir a la pausa y luego vamos a seguir con más información porque, como siempre saben, vienen mis proyectos, viene el análisis de nuestros compañeros, así que vamos a estar con ustedes en breve nada más. Enseguida volvemos. Ellos son tu voz en la primera mañana. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Exactamente 10 de la mañana. La arena es para sostener abierta la fractura, porque con el agua se rompe la piedra y si no se pusiera algún agente de sostén, eso se volvería a... Eso es para sacar gas, ¿no? Gas y petróleo. O sea, lo que queda, gas y petróleo está en la piedra, entonces la perforás con el agua. Y queda la arena y a través de los poros que se generan en la arena va fluyendo el gas y el petróleo. Básicamente se llama agente de sostén. Es importante, me parece, que podamos empezar a poner en discusión, en la agenda, temas como este, porque bueno, la producción de gas en lo que se llama ahora, ¿no?, la transición energética, el gas es una opción para ir trabajando, para tener energía, si bien es un elemento no renovable, pero para tener energía mientras logramos esa famosa transición energética. DTV, primera mañana, de lunes a viernes. Este es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Una obra de escala mundial realizada en tiempo récord que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país. Innovaciones, tecnología, cientos de kilómetros de acero y miles de trabajadoras y trabajadores. Esta megaestructura alimentará la llama del país con desarrollo, con federalismo, con soberanía y orgullo. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. ¿Cómo les va? Bienvenidos, feliz viernes. Ellos que han presentado, han manifestado, digamos, poder tocar retenciones, sabíamos que en esa ley es muy difícil tocar retenciones desde el punto de vista, ¿no? No es para hacerlo en este momento, me parece que es un buen tema para debatirlo, pero no hoy.
acompañamiento terapéutico sí, pudimos lograr un dictamen en legislación general y en la Comisión de Salud. Es una ley de mi autoría, juntamente con otros, con Golian, que también tenemos y la diputada Virginia Cornejo. Ambos proyectos fueron unificados. La verdad que hemos hecho un trabajo increíble. A pesar de que somos diputados de distintas fuerzas políticas, pudimos lograr una unificación. DTV, segunda edición, de lunes a viernes. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Aumentamos 6% el consumo privado durante 2023, acumulando 27 meses consecutivos de crecimiento. Y detrás de ese dato, la economía argentina sigue expandiéndose. DTV es información, es diálogo y es análisis. DTV es pluralidad de voces, es libertad de expresión. DTV es federalismo. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en DTV El Resumen. DTV, el periodismo en el Congreso. Bien, después de esta pausa seguimos aquí en DTV Noticias, 9:30 de la mañana, un poquito pasada ya este horario, y vamos a meternos con información porque decíamos, tenemos la palabra como siempre de nuestros compañeros y qué mejor que invitarlo a él, al señor José Di Mauro, para poder, analizar en principio. José, buen día, ya te estamos viendo. En principio, ¿cómo va? Hola, buen día, Vero, ¿cómo estás? Bien, todo muy bien. En principio queremos analizar con vos un poco lo que deja esta primera parte antes del receso, primera etapa del año de trabajo en el Congreso de la Nación. Sí, mirá, bueno, ¿cómo habrá pasado el año? Que ya estamos en tiempo de balances. Qué rápido, ¿viste? Ayer nomás estábamos ¿Ya hay que preparar el arbolito? Estamos a punto, ¿viste? Sí. Cuando quieras acordar es así, es veloz esto. Esto no sé si es nuestra edad también, que se nos pasa todo más rápido o no sé qué. Bueno, la mía por lo menos. No, la mía ya a esta altura también te digo. Bueno. Sí, la verdad que en este tiempo de balances en el que empezamos, porque bueno, ya llegamos a la mitad del año, metidos de lleno ya en la cuestión electoral, obviamente, y bueno, analizando algo que creo que ya hablamos con vos, el tema de haber tenido esta cantidad de sesiones, 4 sesiones a lo largo de 5 en realidad, a lo largo de este año, que yo creo que, insisto, es la media normal para un año electoral, sobre todo cuando se trata hay 2 tipos de años electorales y los ejecutivos, aquellos en los que se eligen cargos ejecutivos, son más complicados para sesionar. Entonces, la cantidad de sesiones, uno podría llegar a decir que, bueno, es una media habitual, aceptada o no, pero es así. Y después hay que tener en cuenta que, bueno, ahora va a empezar un tiempo en el cual se verá, a partir de lo que suceda seguramente en las PASO, de qué manera se maneja lo que resta del año, porque ahí es cuando se suman la cantidad normal, que va a dejar un promedio de 8 o a lo sumo 10 sesiones a lo largo del año, muchas reuniones de comisión a lo largo de este año, muchos dictámenes. Estaba haciendo la cuenta de la cantidad de leyes que hubo este año, son 17. Mira.
17 leyes a lo largo de este año. Hay muchos dictámenes que han quedado pendientes, dictámenes sí, que quedaron muchos dictámenes pendientes, pero amén de eso, quedaron muchas medias sanciones de temas muy interesantes que están pendientes en el Senado. Advertía sobre el tema de también que algunas deudas que tenía la Cámara de Diputados también en cuanto a proyectos con media sanción, y alguna por lo menos se saldó en esa última sesión, en ese último rush que hubo con esos 9 proyectos que llegaron sobre el final, que algunos diputados no entendieron de qué se trataba, 2 por lo menos que terminaron votando en contra. No entendieron que había que leerlos nada más, de qué se trataban esos proyectos, pero independientemente de esa cuestión, ahí había un proyecto, por ejemplo, que estaba pendiente, que era el de fe de vida, muy importante, y que siempre decíamos que todavía ni siquiera había pasado por comisiones, y bueno, no necesitó pasar porque había un acuerdo de todas las partes, y se llegó a tratar en esa última sesión en la que se terminaron tratando 8 iniciativas que estaban previstas y se le sumaron 9 en esos proyectos consensuados que se trataron al filo de la medianoche, que eran 8 proyectos de ley y 1 de declaración. Muchos días había ahí, pero bueno, sobre todo estaba esa cuestión de la fe de vida que estaba incluido entre otros temas. Así que me parece que el balance es... podríamos ponerle una cuestión de aceptable, se puede más. ¿Cuántos Dimauros le ponemos? Del 1 al 10, la escala Dimauro. Bueno, yo no soy generoso, así que le pongo 5. Claro, vos sos como el Polino del bailando, viste, que siempre ahí exigente. Sí, pero bueno, hay que ser exigente con nuestros legisladores. Y bueno, en este caso ha habido mucha voluntad sobre todo para cómo veníamos. Si uno se planta en lo que había sido diciembre, ¿te acordás de diciembre? Que terminaron todos peleados. Muy y no había salvaje. Claro, sí, totalmente. Se encontró el consenso, se aceptó que este es un congreso de minorías, es una Cámara de Diputados en la que si no consensuás, no lo vas a poder ni siquiera llevar al recinto. José, ahí el trabajo de Martínez, ¿no? De Germán Martínez, del oficialismo, que hay que destacar que tiene una paciencia en ese punto de negociación importante. No cualquiera puede llegar a esos niveles de, bueno, tratar de consensuar con una Cámara tan ríspida, con intereses cruzados y enojos que además, bueno, vienen ataja todo el Parlamento también, ¿no? De lo que sucede afuera. Obviamente, claro. Mira, ayer justamente estábamos hablando con Luciana en el resumen, que va de 18 a 19. Tienen que ver hoy. Hoy lo tienen que ver, y bueno, y estábamos hablando de los congresos en minoría, los parlamentos en minoría, y recordando, haciendo una síntesis de, bueno, lo que viene, y decíamos, bueno, viene el presupuesto, nada menos, o sea, de acá el 15 de septiembre es lo más importante que va a suceder, y a partir de ahí se verá si se trata, si no se trata, porque tengamos en cuenta en este caso que en los años en los cuales se eligen nuevos gobiernos, el gobierno vigente toma la decisión de si aprueba un presupuesto que después el gobierno que sea propio o ajeno verá qué es lo que hace con el mismo, o bien se lo deja a la próxima administración, que puede ser propia, pero lo hace en función de lo que pueda llegar a suceder en las elecciones, y lo hace con la nueva composición del Congreso. Y yo recordaba lo que había sucedido con este Congreso a partir de esta Cámara de Diputados, sobre todo con los presupuestos, y recordaba que el presupuesto de 2020 nunca se trató, porque llegó la pandemia, porque había estado una decisión de no tratar ningún tema, no tratar ese tema hasta tanto ver cómo era el gobierno que encontraban, y qué sé yo. Al final llegó la pandemia y nunca se trató ese proyecto. El del 2021, que terminó fracasando por la falta de muñeca de una presidencia del bloque, que claramente cambió radicalmente a partir de justamente ese mismo verano de 2022,
Sí. Y a partir de entonces, cuando se votó el 2023, así tuvimos, a partir de una gestión y un deseo de consensuar las partes, se llegó a tener un presupuesto aprobado de manera récord en 20 años por lo menos, con la cantidad de votos que se aprobó ese presupuesto 2023. ¿Qué pasará con el presupuesto que viene? No Ahora, sabremos, te hago una consulta, bueno, José, porque ¿no estamos en fecha vencida de que se haya presentado un avance, un adelanto de lo que es el presupuesto? es verdad, tenés razón, sí. En esta época, en julio, por lo menos tendría que haberse presentado. Sí, hay que ver qué es lo que dice exactamente la ley de administración, financiera. Sí. Que es la que establece eso y que es la que establece también lo de la fecha del 15. Porque te acordás... me parece que es un poco más... Claro, ¿te acordás que el último avance que se presentó del presupuesto lo había presentado Guzmán, previo a que se fuera del Ministerio de Economía, y después ya llegó Sergio Massa con un presupuesto nuevo presentado justamente por la letra del tigrense? Pero había sido así, ¿no? El presupuesto, el avance, que es como unas líneas muy generales de por dónde va a ir el presupuesto del año que sigue en la Administración Nacional, se presenta antes de septiembre, generalmente a mitad de año, y bueno, después viene ya el oficial, que es como límite 15 de septiembre. Así es, sí. Hay que ver qué tan laxa es esa fecha. Obviamente no se ha respetado. Normalmente no tiene mucha trascendencia, pero sí, obviamente tampoco se le presta demasiada atención porque acá lo es que muy pasa dinámico. En julio, sí, totalmente. Los números de... Y ahora estamos con un tema porque el presupuesto anterior, viste que ayer se conocieron los índices de inflación del mes de junio, pero el presupuesto anterior había establecido una inflación para el año 2023 del 60% aproximadamente, ¿verdad? Claro, sí. Que estamos hoy un poco... está superando el número que se había puesto anualmente. Bueno, algo que siempre suele también suceder con los presupuestos que se presentan, ¿no? Algunos las han arrimado más y otros han quedado muy, muy lejos de la inflación que cierra anualmente. Lo que pasa es que me parece que había un acuerdo establecido en que si se superaba el límite de inflación previsto, se podía reabrir el debate del presupuesto. Es verdad. Cosa que no va a suceder. No, a esta altura ya está, viene nuevo. Había un acuerdo. Yo creo todas las partes van a hacer, van a cerrar los ojos y decir, bueno, vamos que tenemos elecciones. Claro. Están todos pensando en ese tema. No está para abrir un debate y menos de ese tema. Bueno, vamos a esperar el que viene y que lo debatan todos, por lo menos, o que se postergue, insisto, que se postergue el tema hasta después del resultado electoral, que es lo que suele suceder. Por lo menos en tiempo de Cristina Kirchner, en general se lo dejó aprobado. O sea, se aprobaban siempre antes y se aprobaban en tiempo récord, pero eran otras mayorías, obviamente. Así que yo creo que lo que se va a dejar esperar, se va a tratar, lo va a presentar el ministro de Economía. Veremos si... pero si vos decís que puede llegar a aprobarse, después del 10 de diciembre, cuando haya un recambio legislativo. Es lo más probable que suceda. Sobre todo, no sé cuál será la decisión de este gobierno. Insisto, Cristina Kirchner tuvo la decisión de aprobar el último de sus presupuestos, el de 2016, lo dejó aprobado ya en octubre, ya estaba listo, antes de las elecciones, antes de saberse, antes del balotaje estuvo listo en el Senado aprobado. Pero en este caso habrá que ver qué sucede si el ministro sigue siendo Sergio Massa para el 15 de septiembre, porque recordemos que el jefe de gabinete dijo que, bueno, verán después de las pasos qué es lo que hacen ellos en el ministerio con sus cargos, si se mantiene la jefatura de gabinete y el ministro, porque, bueno, ahí ya serán candidatos y, bueno, se verá. Todo tendrá que ver con el resultado de las PASO y bueno, las características que entonces tienen para entonces.
cómo termina cerrando esta negociación con el Fondo Monetario, obviamente, y todo. Bien, y también ahí veremos, ¿no? Después del 13 de agosto, qué va a suceder con la convocatoria de la oposición el 23 de agosto, ¿no? Porque también eso va a dejar un coletazo hacia el espacio, por ejemplo, de Juntos por el Cambio, que tiene que si bien lo decía, ¿no? El oficialismo ahí tiene paso porque está Grabois y Massa. La interna de Larreta y de Bullrich es la más feroz, ¿no? Habrá que ver también qué define, si va a avanzar en conjunto también en esta sesión que se está pidiendo para el 23 de julio. Claro, sí, justamente. Viendo el 23 de agosto, esa fecha me parece perfecta para... El 23 de agosto, sí. Me parece perfecta porque es la única semana que va, o la semana más disponible que va a haber para tener una próxima sesión. Se verá si se avanza sobre este tema. Todo va a tener que ver con lo que pase 10 días antes, seguramente. Yo lo que digo siempre es, me parece que en última instancia, en función de lo que pueda resultar el 10 días antes, se tratará de avanzar en una derogación. Me parece que nada va a prosperar, ninguna ley, porque nada no se va a poder... implementar, ejecutar. Sí, a partir de la inflación que hay, o sea, cualquier ley va a ser una mala ley, o sea, porque en última instancia, qué tan mala era la de ley Lipovetsky, si en definitiva lo que falló fue el tema de la inflación. Totalmente, coincido. Una ley implementada en tiempos de pandemia, recordemos, esta ley se aprobó en junio de 2020, tiempos de pandemia. El último día de junio se reglamentó y empezó a aplicarse el 1 de julio del 2020, exactamente. Así que evidentemente no tenía buen destino. No puede conformar a nadie una ley y nadie va a querer ponerle nombre, obviamente, a este tema. Yo me imagino que Lucas Godoy no quiere saber nada de que le ponga la ley Lucas Godoy. ¿Viste? Porque siempre se le pone la ley del presidente de la Comisión de Legislación General, que es la que termina manejando ese tema. Obviamente nadie que va a querer poner ese tema. Mientras haya inflación, este tema, los créditos suben y todo eso. Nadie los quiere militar. Se complican para esto. Gracias, José. Gracias por estos minutos con DTV Noticias. Te deseamos un buen inicio de fin de semana y que obviamente te vamos a ver hoy entonces a la tarde con Luciana en el resumen. Gracias, compañero. Bueno. Gracias a vos, un beso grande, chao. Beso, y se iba José Di Mauro, que lo pueden ver hoy también aquí en la pantalla de TV por la tarde. Les decía, tenemos la sección Mis Proyectos, estuvo hablando Eugenia Alianielo, la diputada nacional, sobre cuestiones vinculadas a la niñez. Vamos a escuchar cuál es la iniciativa entonces así que ella elige para contarnos. Soy Eugenia Alianielo, diputada nacional por la provincia del Chubut. Soy psicóloga, trabajé muchos años en el Poder Ejecutivo, principalmente con niñez, adolescencia y familia. Por esta razón presenté en la Cámara de Diputados un proyecto de ley que pretende crear el Sistema Nacional de Familias de Acogimiento. Nosotros presentamos esta misma propuesta en la ciudad de Puerto Madryn, la implementamos y sabemos que los resultados son muy favorables. La idea es que podamos contar a nivel nacional con este programa que implica puntualmente tener una alternativa a la institucionalización, que existan familias de acogimiento que puedan albergar a niños, niñas o adolescentes durante un plazo máximo de 180 días, evitando de esta manera la institucionalización. Está dirigido principalmente a niños, niñas y adolescentes que por circunstancias puntuales o excepcionales no puedan estar temporalmente con su familia de origen, ya sea por vulneración o privación de derechos. Pueden ser familias de acogimiento, todas aquellas personas mayores de 30 años que cumplan determinados requisitos y que por supuesto no tengan ni causas ni ninguna contravención que impida ser parte del programa. El programa se aplica a través de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia Nacional y las respectivas secretarías provinciales o municipales que adhieran a este programa. El objetivo principal de este programa es, como dijimos, evitar la institucionalización, porque sabemos que hay circunstancias, digamos, no favorables
cuando los niños, niñas o adolescentes permanecen en instituciones por mucho tiempo. Siempre se busca que en un plazo de 180 días, en un trabajo articulado con organismos del Poder Judicial, así como organismos municipales y provinciales, con un fuerte trabajo que deben llevar adelante los servicios de protección locales, se pueda restituir estos niños, niñas o adolescentes a su familia de origen o, en su caso, evaluar la posibilidad de una adopción. Es importante tener en cuenta que las familias que pertenecen al sistema no deben tener intenciones de adoptar. Son solamente familias de acogimiento, es una medida alternativa que, como dije, no debe superar los 180 días y no debe tener intereses ni fines económicos ni adoptivos. Le agradecemos a la diputada por haber participado entonces de Mis Proyectos y contarnos su iniciativa. Nos vamos a meter en alquileres porque estuvieron hablando los representantes sobre este tema aquí en la pantalla de TV. Vamos a escuchar los testimonios. Desde que yo me acuerdo, yo diría desde que yo era chiquito, se viene discutiendo el tema de leyes de alquileres y ha habido de todo. Desde congelamientos a liberaciones, a todos los mecanismos que a uno se le ocurra, y el problema sigue latente y sigue estando presente. Y si está presente durante tanto tiempo es porque hay una cuestión de fondo no resuelta. Y para mí la cuestión de fondo no resuelta es que hace falta una oferta inmobiliaria no lucrativa que sirva para que el mercado funcione de otra manera. Una intervención del Estado, dice usted, Heller. Una intervención mucho más importante del Estado, desarrollando planes de vivienda, porque los planes de las viviendas hechas desde el punto de vista del mercado nunca sirven para resolver el problema de la gente que necesita vivienda. Y entonces tenemos este fenómeno. Tomemos la ciudad de Buenos Aires. El otro día escuché, creo que había algo así como 200.000 unidades de vivienda desocupadas. Sí, que es el número histórico, ¿no?, de viviendas desocupadas. Inversiones inmobiliarias, pero imposibles de alquilar porque el precio de esos alquileres no lo puede pagar ninguna persona, exacto, digamos, con ingresos normales. Claro, entonces no hay manera. Y si usted le dice que le pone un tope, no se alquilan. Y si usted lo congela, se retira la oferta. Exacto. Y si lo libera, no se puede pagar. Entonces, el problema de fondo es que hay que modificar la oferta con una fuerte participación pública para generar una ecuación distinta de la oferta inmobiliaria y de acceso a la vivienda. Eso lleva tiempo y no es mágico. Mientras tanto, yo no creo que se... Mire, estoy en contra completamente de lo que es derogar. Lo que dicen derogar son lo que en todos los órdenes dicen lo mismo, dejar en manos del mercado la asignación de los recursos, de la oferta y la demanda. Es un disparate. Los que quieren eliminar la ley de alquileres son los que quieren desregular todo, los que quieren que sea el mercado el que determine todo, los que quieren que no haya legislación laboral protectiva, los que quieren que no haya servicios públicos de salud y educación, los que quieren que todo sea mercado, oferta y demanda. Y bueno, yo estoy en contra, ustedes saben que estoy absolutamente en otra visión, en otra óptica, y sería terrible para la Argentina que eso sucediera. Bien, después de escuchar las palabras de Heller, vamos a meternos de nuevo en la agenda que nos contaba Gonza, que tiene guardada para contarnos. Gonza. Bueno, Vero, a ver, en cuanto a lo que tiene que ver con actividades dentro de la Cámara de Diputados, tenemos la información de que el diputado Hugo Yasky, el diputado Juan Marino, la diputada María Rosa Martínez y otras autoridades de aquí de la Cámara de Diputados van a realizar una conferencia de prensa hoy a partir del mediodía, al menos así está pactado. Esto será en el Salón Delia Parodi. Se va a realizar en repudio, lógicamente, por todo lo que está sucediendo
en Jujuy, en la provincia de Jujuy, recordemos con las manifestaciones que hubo contra el gobernador Morales, y se va a realizar una conferencia de prensa donde van a asistir muchas personas. Entre ellas se espera la presencia de Estela de Carlotto, Vero, entre otras personalidades importantes que van a asistir a esta conferencia, que recordemos va a comenzar al mediodía. Bien decía, esto se va a realizar en el Delia Parodi y bueno, básicamente en la información lo que se acude es frente a la grave situación que se está viviendo el pueblo jujeño, con decenas de allanamientos, detenciones arbitrarias, y justamente todo lo que está sucediendo, también teniendo en cuenta y en el marco todo esto de 40 años de democracia, con distintos actos que se están realizando en base a este título, ¿no? Básicamente, y a esta importancia, a este hecho tan importante que hemos tenido al menos hasta el momento 40 años corridos de democracia, y por eso todo se hace básicamente también con el tinte y con el marco de estos 40 años de democracia. Bueno, ayer también marcábamos la importancia de los eventos realizados sobre salud mental que realizó el Observatorio de Familias y Juventudes junto con el diputado Daniel Arroyo, el reconocimiento a la comunidad, a la Fundación de los Bomberos Argentinos, entre otras cosas. Bueno, también estuvimos con el evento de Carrizo y de Stolbizer, y también hoy realizará la diputada Micaela Morán un evento referido a los trenes, sobre todo a los trabajadores, y con toda la cuestión de género vinculada al ámbito laboral. Morán, del Frente Renovador, el masismo con fuerte influencia allí en los ministerios de transporte, tanto nacionales como de la provincia de Buenos Aires. Gonza, que tengas un excelente fin de semana, buen receso invernal también para vos, y nos vamos a reencontrar en 2 semanas aquí, al menos en este espacio de DTV Noticias. Lo mismo para vos, Vero. Buenas vacaciones, buen fin de semana y que puedas descansar. Igualmente. Hasta luego. Se va Gonza Solabarrieta y nosotros también nos vamos. Recordamos que con el comienzo del receso invernal va a haber horario reducido aquí en la pantalla de DTV, y nosotros vamos a reencontrarnos recién la primera semana de agosto en este horario de 9 a 10 de la mañana. Que tengan unas excelentes vacaciones y un mejor fin de semana. Chau, chau. Ellos son tu voz en la primera mañana. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, ¿cómo va? Buen día. Me llamó mucho la atención y lo pongo sobre relieve. Son los discursos de los representantes de América, ¿no? Yo creo que el colmo de la actitud de Gran Bretaña la da el hecho de haber estado en la isla haciendo maniobras militares con fuerzas kosovares, ¿no? Me parece que eso es algo que en el continente no hay un país que lo vea con buenos ojos, y creo que ayer se expresó con mucha vehemencia esa situación. Tenemos muchas posibilidades en materia energética, pero siempre fue en la Patagonia una asignatura pendiente tener tarifas que de algún modo devuelvan toda esa energía que ofrece la región patagónica, para que con tarifas razonablemente accesibles pueda radicarse actividad industrial electrointensiva que pueda procesar recursos en la región. Tal cual. DTV, primera edición, de lunes a viernes.